Hola a todos, en un vídeo anterior ya me referí a la posibilidad de que los arrendadores que se dedican al arrendamiento turístico o al arrendamiento de temporada pudieran comenzar a aplicar la reducción prevista en el artículo 23, apartado 2 de la ley del IRPF, con motivo de la aprobación de la nueva ley 12-2023 por el derecho a la vivienda. El motivo que expliqué en ese vídeo es la introducción en esta ley de un nuevo concepto de vivienda que se separa del hasta ahora utilizado por la Administración Tributaria, que era el concepto de vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos, artículo 2, que era un concepto de vivienda que exigía pues, una permanencia en la misma, una habitualidad, porque tenía que satisfacer precisamente esa necesidad permanente de vivienda. Bueno, pues es verdad que en su momento afirmé que la interpretación finalista es la de satisfacer la necesidad de vivienda, especialmente a colectivos más vulnerables, se acentúa en la nueva ley 12-2023, que tiene todavía un carácter más social. Sin embargo, ello entiendo que no debe suponer necesariamente que consideremos, sin más argumentación o sin más esfuerzo, que directamente por esa necesidad social el legislador no ha querido o ha querido totalmente declarar la guerra al arrendamiento turístico de temporada y los ha querido dejar sin ninguna reducción. Creo que no es así y lo voy a intentar explicar pues, con una serie de argumentos sobre esta cuestión. En primer lugar hay que tener en cuenta lo que comentaba antes, el nuevo concepto de vivienda que se introduce en la ley 12-2023 y que por tanto sobre el papel va a hacer que ya no sea necesario acudir a la ley de arrendamientos urbanos. Antiguamente la agencia tributaria remitía a esta normativa de la ley de arrendamientos urbanos porque no había un concepto tributario de vivienda habitual a efectos del arrendamiento. Sin embargo, existiendo una ley ya por el derecho a la vivienda que establece expresamente un concepto de vivienda a los efectos de dicha ley y por tanto a los efectos también de las reducciones introducidas y modificadas por dicha ley, pues creo que resulta ocioso ya acudir a los arrendamientos urbanos, porque ahora sí que hay ya un concepto de vivienda que antes no existía. Bueno, pues este concepto de vivienda que se encuentra en el artículo 3 de dicha normativa ya no es un concepto de vivienda que requiera un uso permanente, un uso totalmente habitual, que satisfaga las necesidades de vivienda de los inquilinos, sino que es un concepto mucho más habitual de una vivienda pues, que reúne las condiciones de habitabilidad y que por tanto permita a un contribuyente residir allí y habitarla, pero sin hacer referencia a una necesidad de ocupación permanente o de satisfacción del derecho a la vivienda durante tiempo prolongado. Ese concepto sí que existe en la ley 12-2023, pero es el concepto de residencia habitual en contraposición de residencia secundaria, que también se regula en dicho artículo 3. Sin embargo, a la hora de modificar la reducción del artículo 23.2, el legislador no ha querido alterar los términos y sigue hablando de vivienda, no habla de residencia habitual y por tanto entiendo que a la hora de determinar qué es vivienda, los efectos de las reducciones, tenemos que ir a la definición de vivienda del artículo 3 y no a la definición de residencia habitual o residencia secundaria, teniendo en cuenta que la reducción tal y como está modificada y regulada por esta ley 12-2023 atiende al arrendamiento de vivienda y no atiende al arrendamiento de residencia habitual o de residencia secundaria. Además hay que tener en cuenta que entre las nuevas reducciones aprobadas figura una de ellas, del 70%, destinada a favorecer o bonificar el arrendamiento realizado por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, pero que son arrendamientos en muchos casos para colectivos de especial protección y que no necesariamente implican un uso de la vivienda duradero o habitual, sino más bien a veces una solución de emergencia. Por eso considero que el propio legislador también está favoreciendo con la aplicación de estas reducciones situaciones en las que es cierto que hay una necesidad social que cubrir y que atender, pero también es cierto que no son arrendamientos que vayan a satisfacer la necesidad de vivienda con carácter habitual y permanente. Ello me lleva a concluir que no considero que el legislador de la ley 12-2023 haya declarado la guerra al arrendamiento turístico y de temporada y pretenda dejarle sin ninguna reducción, sino que se ha centrado más en regular unas reducciones buscando una finalidad social, pero ello no supone que si no se cumplen esos requisitos, si esa finalidad social no existe, estos arrendadores de temporada o arrendadores turísticos
puedan aplicar al menos la reducción mínima del 50% prevista en la nueva normativa. Evidentemente, ese beneficio no se va a obtener sin lágrimas y sin esfuerzo, ya que es evidente que la agencia tributaria, pues en el momento en que un contribuyente aplique esta reducción o en el momento en que pretenda la rectificación de su autoliquidación para que se le aplique esta reducción del 50%, pues es evidente que la administración tributaria va a decir que no y tocará pleitear. Pero bueno, lo importante es tener argumentos de defensa y poder exponerlos ante un tribunal, que será al final los tribunales los que decidirán si con este cambio en la redacción de la reducción prevista en el artículo 23.2 de la ley del IRPF realmente se está abriendo la puerta a permitir a estos arrendadores de temporada o de uso turístico la aplicación de esta reducción del 50%, que es compatible además con que existan otras reducciones llegando hasta el 90% para que pretendan favorecer un uso social y accesible de la vivienda habitual. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de interés y como siempre un cordial saludo y muchas gracias por vuestra atención.